Dentro del reino de Dios existen lo que se llaman unas riquezas. Estas riquezas, amados hermanos, estas riquezas, eh, Dios ya nos las entregó a través de Jesucristo, ¿ya? Y cuando hablamos de riquezas, por favor, metámonos en la mente de que no estamos hablando de unas riquezas terrenales, porque usted con el oro, la plata, con el dinero que podamos tener, no vamos a hacer nada en el reino de Dios. En el reino de Dios, las riquezas materiales no nos va a llevar a nada. Jesucristo nos quiere dar otro tipo de riquezas, otro tipo de bendiciones, de bienaventuranzas, en las cuales Él define en su palabra para la edificación de nosotros. Una de las cosas que el Señor hizo fue revelarle a los primeros apóstoles, y una vez que Él resucita, amados hermanos, y ellos lo ven, lo entendieron claramente y entendieron la misión que ellos tuvieron. Ahora, estas 11 personas que empezaron el Evangelio, a predicar el Evangelio, y obviamente que después vinieron 500, después se convirtieron en 3,000 personas, etcétera, y el Evangelio no ha parado hasta el día de hoy. El día de hoy, más de 5,000 millones de personas han escuchado el Evangelio, saben de qué se trata, pero desafortunadamente menos de la mitad ha aceptado. Y todavía hay un promedio de 2 a 3,000 millones de personas que aún no saben acerca del Evangelio, no saben quién es Jesucristo. Por lo tanto, necesitamos siempre, les recalco, orar para que el Evangelio pueda llegar a todas las esquinas del mundo y finalmente pueda descender nuestro Señor Jesucristo. En los últimos días hemos estado escuchando lo que está pasando en Israel. Hemos hablado acerca de Hamas la semana antepasada, acerca de lo que está ocurriendo. Y gracias a Dios que Él nos da la tranquilidad y nos da sobre todo su palabra para que usted y yo nos quedemos totalmente tranquilos y podamos, amados hermanos, entender de que el tiempo le pertenece al Señor. Deje de escuchar, por favor, se lo suplico encarecidamente a hombres que están poniendo fechas, a hermanos que están tratando de escribir la situación geopolítica del mundo, están dando cosas que van a pasar el día de mañana. Yo pienso que Irán va a invadir acá y que no, y eso le pertenece a Dios. Siempre se lo recalco y es importante porque el futuro de Dios está en las manos del Señor. Así que podemos aprender, claro que sí, debemos aprender Apocalipsis, debemos estudiar Apocalipsis, debemos meter, porque hay bienaventuranzas, hay ganancia ahí, pero todo tiene su tiempo. Además, lo que queremos es que usted, en vez de estar preocupado en Apocalipsis, se preocupe primeramente en que su familia esté bien, en que usted haga el cambio en los suyos, en de que cuando lo vean a usted, la puedan ver a Jesucristo y digan, ¿qué ha pasado contigo, fulano de tal? ¿Qué es lo que te ocurrió? ¿Qué es lo que te ha hecho cambiar? ¿Qué es lo que ha dejado de hacer? ¿Por qué hablas tanto de Dios? ¿Por qué has cambiado de música? ¿Cuál es el motivo que veo que ya no eres explosivo, explosiva en tu carácter? Y usted le va a decir, bien sencillo, Jesucristo entró en mi vida y está trabajando conmigo. Y lo quiere hacer también contigo. Y es ahí cuando Dios le da la oportunidad a usted de poder predicar su palabra. Retornando a la palabra de Dios, quiero hablarles nuevamente acerca de estas grandezas que hay dentro del reino de Dios. Y dentro del reino de Dios existe una palabra, amados hermanos, que a usted y yo nos encanta, que son secretos, misterios. Dentro de la palabra de Dios hay unos misterios que Dios nos revela, nos quiere revelar. Y preparando esta enseñanza, me puse a ver cuántas veces la palabra misterio es dada en las escrituras. Y bueno, les cuento rapidito de que son dadas 26 veces. Empieza en el libro de Daniel y acaba en Apocalipsis. En Daniel, la palabra misterio está como 6 veces, en Romanos una, pero en el lugar que más está dado es en el libro de los Efesios. En el libro de los Efesios, la palabra misterio es dada 7 veces. Por lo tanto, existe un misterio ahí, existe un tesoro que Dios ya nos reveló a nosotros. Lo que solamente usted tiene que, lo que deseo en esta noche es que usted entienda de que usted puede tomar ese misterio, usted puede saber, no puede ser posible que Dios me lo haya revelado a mí.
que usted tome esa palabra para usted y eso le produzca un regocijo en su corazón y usted puede decir, es increíble que Dios me tuvo que escoger a mí. ¿Por qué razón? ¿Cuál es el motivo, Señor? Porque yo no soy digno de que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Cuando usted y yo nos enteramos de quién realmente éramos antes de conocer a Cristo Jesús y empezamos a ver todos nuestros pecados, todas las maldades que hemos hecho y que continuamos haciendo hasta el día de hoy, y usted dice, no es posible que Dios me haya escogido a mí. Hay veces, les cuento rápidamente, amados, que yo orando con el Señor en mi intimidad con Él, hay veces le digo, Señor, tú te equivocaste conmigo. No es posible que me hayas escogido a mí porque la verdad que yo soy, hay veces he sido muy terrible, he sido, eh, no he sido muy bueno en mi vida pasada y ahora, bueno, estoy peleando con mi carne, etcétera. Las cosas se están cambiando poco a poco. Pero le digo, Señor, ¿cómo es posible que me hayas escogido a mí? Eso no me entra en la cabeza, pero bueno, Él es Dios y Él sabe lo que Él hace. Entonces, de este estudio en esta noche, quiero hablarles acerca de este misterio que le fue revelado, amados hermanos, al apóstol Pablo. Pablo, que se quedó entre los cristianos durante 30 años, escribió la mitad del Nuevo Testamento. 13 cartas fueron hechas por Pablo, por eso es tan importante que nos metamos dentro de las Escrituras para sentarnos a los pies de Jesús y decirle, Señor, ¿qué tienes para mí en esta noche? Porque yo lo que deseo es que me hables a mí, a mi persona, no que yo piense en otra persona, wow, qué buena estuvo la enseñanza, fulano de tal hubiera estado acá, esa prédica va para ti, va para mi esposa, va para... No, la palabra de Dios siempre va para mi persona, porque Dios me habla a mí a través de su palabra. Y ese es mi deseo. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque cuando el Señor Jesucristo, en el poquito tiempo que estuvo acá, déjenme decirles, fue poco tiempo, amados hermanos. 3 años y medio se pasó rapidito. Y en el medio de eso, ustedes saben de que el Señor hacía milagros, la gente lo seguía, no lo dejaban avanzar, se sentaban muchos de ellos a los pies del Señor y querían escuchar. Pero recuerde cómo el Señor les hablaba. ¿Se recuerda cómo les hablaba? El Señor les hablaba a través de las parábolas. El Señor les hablaba, bueno, salió un sembrador a sembrar y una semilla cayó en las piedras, ya usted conoce. La del hijo pródigo, el Señor le habla acerca de los dos hijos, uno se portó bien, uno se portó mal, etcétera, etcétera. Cuando Jesucristo hablaba acerca del reino de Dios, hablaba en parábolas, hablaba en proverbios, hablaba en misterios. Estos misterios, amados hermanos, dice Mateo 13, de que los discípulos se le acercan y le dicen, Señor, ¿nos puedes explicar la parábola? El Señor le explicaba la parábola, qué es lo que quería decir. Y ellos se quedaban maravillados porque les decía, no todos van a entender esto. Entonces, en una de esas, uno de ellos le dice, Señor, pero ¿por qué les hablas en parábolas? ¿Por qué les hablas en misterios? ¿Por qué le hablas en secretos? Y mire lo que dice Jesucristo. Les hablo en parábolas porque el reino de Dios ha sido dado a vosotros, a ustedes, no a los otros. No vaya a ser que ellos escuchen y se vayan a convertir. Y eso debe ser tan maravilloso que usted y yo podamos entender que este misterio es revelado para usted y para mí. Cuando usted entiende de que Dios le habló a su corazón, de que no fue el siervo el que le habló a su vida, sino fue el Espíritu Santo, le dijo, en esta noche, hija mía, hijo mío, te estoy revelando algo. Lo que te estoy revelando es un misterio, porque este misterio lo he tenido escondido. Lo he tenido escondido antes de la fundación del mundo. Yo ya pensaba en el día que, en el nacimiento tuyo, yo ya sabía acerca de quiénes eran tus padres, aún vuestros cabellos están contados. Y cuando Dios empieza a hablar a tu corazón y al mío, nos hace sentir como que si fuéramos la única persona en todo el universo que existiéramos. Cuando entiendes de que Dios te escogió a ti tal como eras en el momento preciso, que no necesitaba de tu ayuda, simplemente te escogió porque le fue un placer escogerte. Eso debe poner en tu corazón
un regocijo increíble decir, ¿cómo puede ser posible, Señor, que tú me hayas escogido a mí? No tiene sentido, porque yo ni siquiera buscaba a Dios, ni siquiera, simplemente era un religioso, era una persona que, bueno, tenía que ir a la iglesia porque me invitaban, etcétera, pero en realidad, cuando entiendo que Él me escogió a mí, que puso sus ojos en mi persona, y no a nuestro alrededor, eso nos debe dar el más deseo de querer cambiar, de querer buscar las cosas de Dios. Por lo tanto, cuando venimos a los pies de Dios, usted, como dice el pastor, no tiene que ir a la iglesia, no tiene que dar diezmo, no tiene que ser, usted tiene que ser A, B, C. No, usted no tiene que hacer nada. Usted lo hace por amor a Dios. Usted lo hace en agradecimiento a que Dios dio su vida por usted y por mí. Cuando usted empieza a entender de que Dios lo escogió y que su plan para usted es específico, que los dones que le dio y su esposa y su esposo y sus hijos son un regalo de parte de él, usted en agradecimiento lo que hace es, yo quiero aprender más de él, yo quiero saber más de Dios, yo quiero conocer este misterio que tanto me estás hablando, Señor, porque yo sé que lo tenías guardado para mí. Entonces usted empieza a escudriñar las escrituras, empieza a buscar a fondo y se da cuenta las maravillas que hay dentro de la palabra de Dios. Si usted está preocupado, conforme usted va escuchando la voz del Señor, la preocupación suya se empieza a apartar. Si usted no tiene dinero porque está batallando con la plata, el Señor le dice, yo soy el dueño del oro y de la plata. Pídeme a mí y yo te voy a conceder los deseos de tu corazón. Y no estoy hablando de cosas materiales, porque la Biblia dice de que la sabiduría de Dios es más preciosa que el oro y la plata y que todas las piedras preciosas que puedan desear. Cuando Dios, usted está preocupado, lo que el Señor quiere darle es paz a su corazón, quiere darle tranquilidad, quiere darle esa garantía de que Él está en total control. Si usted tiene problemas con sus hijos, con sus padres, con sus hermanos, Dios quiere que usted entienda de que Él está en total control de esto. Nuestros hermanos que están sufriendo hoy en día, tanto en Israel como en Palestina, están pasando momentos sumamente difíciles. Hay partes de Palestina, me imagino que usted está leyendo las noticias, donde no hay agua, no hay comida, no hay gasolina, etcétera. Y están pasando, lo único que desean es su vida antigua antes de ese día donde atacaron el grupo de Hamas. Lo único que piden es retornar a ese. Imagínese usted que dicen, lo único que deseo es retornar antes que jamás invadiera Israel y hubiese este problema. Solamente eso es lo que te pido, Señor. Quiero un retorno. Y nosotros que tenemos absolutamente todo, no estamos en bronca, no estamos peleando, no tenemos que escondernos en búnkers, no tenemos que estar preocupados que no vaya a caer un misil. Nos ahogamos muchas veces en problemas que son básicos, en problemas donde creemos, amados hermanos, de que el problema es súper grande. Hay veces el problema es con la salud, ¿verdad? Cualquiera que sea. Ahora, no le estoy diciendo que usted no debe cuidarse de su salud, eso no estoy diciendo. Lo que digo es de que hay cosas mucho más graves que les pasan a nuestros hermanos en otras partes del mundo, donde lo que usted y yo estamos pasando es papayita. Es algo tan pequeño, tan insignificante, amado hermano, que Dios quiere que usted esté contento con lo que Dios le ha dado, que usted esté agradecido por la salud que tiene, por físico, por el lugar donde usted vive, por la familia que usted tiene, por las personas que están alrededor, por el plato de comida que usted comió, por el techo en el que lo cubre a usted y a su familia, por la cama en la que duerme, así sea el piso. Dios quiere que usted le dé gracias en todo, porque no se trata de vivir en una cama de 3 plazas. No se trata de manejar un carro del año. Si Dios le ha dado esas cosas, gloria a Dios por eso. Pero nunca debe ser eso el propósito nuestro. Lo más importante es la victoria que tenemos en el Señor y la vida eterna. Por lo tanto, Dios nos dice en esta noche que lo que usted tiene es un misterio que le llama el misterio de Cristo. ¿Qué cosa es este misterio? El evangelio de nuestro amado Señor Jesucristo. En el capítulo 3 vemos 4 veces donde el apóstol Pablo habla acerca de este misterio. Y dice
que por revelación, versículo 3, que por revelación me fue declarado el misterio. Pablo, Jesucristo le dio un misterio a Pablo y se lo revela a él para que él nos revele a nosotros. Pablo era un judío, recuerden que Pablo era un judío. Y ellos creían en ese momento, amados hermanos, que solamente los judíos eran el pueblo de Dios. Pero Jesucristo se lo revela a Pablo y Pablo es empoderado durante 17 años, se prepara y Dios lo manda hacia los gentiles. Y bueno, le caen a piedras, lo quieren matar, le quieren cortar la cabeza. Ya ustedes saben la historia de Pablo. Cuando él está escribiendo esta carta, amados hermanos, él está en la cárcel. Ya, pero está regocijándose, está cantando alabanzas, está con Silas diciendo, oh Señor, gracias, gracias porque me permites. Y bueno, y tenía sus escribas al costado porque siempre tenía gente que trabajaba con Pablo y le dice, escribe lo que el Espíritu Santo me está dando, ¿no? Entonces le va dando al libro de Efesios lo que le dice lo siguiente, que por revelación me fue declarado el misterio, como ya yo les he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Yo tengo un conocimiento que se lo quiero dar a ustedes que está escondida dentro de Cristo. Un misterio, amados hermanos, que en otras, versículo 5, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Los judíos no sabían de este misterio. No sabían, amados hermanos, ellos esperaban el Mesías, ellos eran el pueblo escogido de Dios, Dios le hizo una promesa a Abraham y esa promesa le decía que ellos iban a vivir en la tierra prometida para siempre. Pero había un misterio porque Dios es un Dios de misterios. Ustedes se recuerdan el libro de Esther. Hay algo interesante en el libro de Esther. El libro de Esther es el único libro dentro de los 66 libros de la Biblia que no se menciona la palabra Dios. Ni Jehová, ni Yahweh, ni Adonai, ni El Shaddai, ni ninguno de los nombres de Dios. Entonces, uno se pone a estudiar, y hemos estudiado anteriormente con ustedes, con algunos de ustedes hemos estudiado el libro de Esther, esperemos estudiarlo pronto. Es un libro maravilloso. Se lo voy a reducir en 2 minutos por cuestión de tiempo, y es que estaba el rey, vota a la reina que no quería saber nada con él, y escoge un montón de vírgenes, y entre ellas una de ellas que se llamaba Hadasa, que era una judía, donde su tío le dice, porque su tío la había criado a esta niña huérfana, y le dice, tú tienes un misterio, tú no puedes hablar de tu nombre, tú no le puedes decir que eres judía porque Dios te ha escogido para este tiempo. Tú te vas a callar y ahora te vas a poner, te voy a dar un nombre babilónico que se llamaba Ishtar, que es Esther en español. Y bueno, al final de cuenta, al final de la historia, los judíos iban a morir todos, ¿verdad? Habían dado un decreto que iban a matar a todos los judíos, hombres, mujeres y niños, cuando al final de cuenta Esther se revela y le dice, yo también soy judía, le dice a su esposo el rey, ya ustedes conocen su historia, es una historia, si lo pueden ver en películas, mejor todavía les va a encantar. Estas películas les ayudan a ustedes a decir, no puede ser posible que Dios, ¿cómo haya salvado a su pueblo? El pueblo estaba a punto de morir, de colapsar, no iba a quedar un solo judío y el día de hoy son millones y millones, como usted ya sabe. Dios continúa con su pueblo, continúa bendiciendo al pueblo de Israel. Sin embargo, existe un misterio que Pablo ya no lo reveló y nos quiere hacer recordar en esta noche, que es el misterio de Cristo. Este misterio, dice el versículo 5, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál es el misterio? Versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Dios había escogido un pueblo, amados hermanos, que era el pueblo de Israel, el pueblo judío. Lo había escogido para él. Y Pablo nos está revelando este misterio a nosotros en el libro de Efesios y nos dice, este misterio Dios lo tenía preparado desde antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, el Señor lo tenía preparado. ¿Para qué? Para que se dé a conocer a esta generación a la cual estamos nosotros, somos bendecidos. Los gentiles, o sea, nosotros,
versículo 6, somos coherederos, somos miembros del mismo cuerpo de Israel. Está hablando de que la promesa que le fue dada al padre Abraham también es para nosotros. Nosotros somos parte de este pueblo. Amados hermanos, si nosotros pudiéramos ver cómo los judíos piensan, cómo es que ellos están convencidos de que van a vencer a todos estos estas tierras islámicas, todos estos musulmanes que rodean, que son 44 naciones súper grandes. Israel es tan pequeñito que parece el tamaño de Ica, y ellos están tan convencidos de sí mismos porque saben que Dios está con ellos. Nosotros debemos imitar esta fe de decir, yo soy una hija de Dios, yo soy un hijo de Dios, por lo tanto voy a estar convencido de que mi Padre me ama y Él me escogió a mí para que yo sea bendición a otras personas. Entonces, a través del Evangelio, a través de las nuevas buenas, a través de que usted le entregó su vida a Jesucristo, usted tiene una gran oportunidad de bendecir a aquellos que están alrededor suyo. Amados hermanos, para terminar, este misterio es lo más maravilloso que usted tiene en su vida. Es el misterio del Evangelio. Es el regalo más grande que Dios le ha podido dar a usted. ¿Qué cosa es? La salvación de su alma, la vida eterna, el perdón de sus pecados, el decir que su nombre está escrito en el libro de la vida. Es que usted es salvo, usted no es condenado, pues no hay pues condenación para los que están en Cristo Jesús, los que viven conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Cuando usted entiende que es una hija de Dios, que usted es un hijo de Dios, su mentalidad debe cambiar, debe decir, no lo puedo creer, en el medio de mis problemas y de todas mis dificultades, no puede ser posible que Dios me haya escogido a mí. Esto debe formar un regocijo en su corazón y decir, yo soy parte de este pueblo maravilloso que es el pueblo de Dios. Y déjeme decirle, usted tiene hermanos y hermanas en todas partes del mundo con diferentes idiomas, con diferentes colores de piel, que están orando por usted, así usted no los conozca. Hay gente que ora en otras partes del mundo. La oración no para las 24 horas del mundo. La tierra sigue dando vuelta, pero hay una persona que está orando con usted constantemente, por su familia, para que Dios le dé esa fortaleza de que usted lo puede todo en Cristo, porque Él es el que lo fortalece. Eso debe darle a usted el deseo de querer seguir viviendo, de querer aprender más acerca de los misterios del reino de los cielos. ¿Por qué, amados? Porque el reino de Dios, que ya ha sido dado y entregado a nosotros, debe mantenernos a nosotros alegres, contentos, bendecidos, aun si no tenemos un dólar, aun si estamos, amados hermanos, ni un sol en el bolsillo, aun si nosotros no tenemos una buena salud. Usted debe regocijarse entendiendo de que su libro ya está escrito en el libro de la vida eterna. No hay mejor regalo que eso, porque usted puede hacer que usted tenga sanidad. Mañana se saca la lotería y dice, wow, ya tengo 100 millones de dólares, se acabaron mis problemas. Una de las mentiras más grandes que existe el día de hoy. Si tengo más dinero, mis problemas se van a acabar. La gente rica, la gente multimillonaria, déjeme decirle, se compran 10, 12, 15, 30 casas, no porque tengan el dinero para hacerlo. Lo hacen porque piensan que esa casa va a ser mejor que la anterior, porque están buscando algo, están buscando esa joya que les va a dar satisfacción. Están buscando esa mujer o ese hombre bonito, simpático, que va a llenar su corazón, su alma, pero a los 3, 6 meses, 9 meses, empieza uno a verle los defectos, empieza a ver que es carne igual que usted, y toda esa ilusión que usted y yo teníamos se viene abajo. La ilusión de que hoy en día ya tengo un nuevo carro. Está hermoso, lo cuido, lo lavo, lo plancho, lo maquillo, pero pasan 2 años y todavía sigo pagando las letras y me doy cuenta que ya no era tan bonito que digamos y empieza a darme un dolor de cabeza. Todo lo de la tierra es temporal. Escúcheme en el nombre de Jesús. Aún su salud es temporal. Entonces, si usted está enfermo, regocíjese en el Señor. Dele gracias a Dios que Él nos da un misterio revelado que fue revelado, que fue escondido por miles y miles de años y que usted
usted, su nombre, ya estaba incluido en el reino de los cielos. Eso nos debe dar un regocijo en nuestros corazones. Eso debe levantar en usted el deseo de querer aprender más de Él. Yo quiero escuchar más de Dios. Yo quiero saber qué tiene más para mí el Señor. ¿Por qué le digo? Porque el día de hoy, amados hermanos, y no estoy hablando de ustedes, por favor, estoy hablando de la iglesia en general. La iglesia en general comete unos errores garrafales. ¿Saben por qué? Porque simplemente no hay temor de Dios. No existe el temor a Dios. Siguen a Dios, escuchan la Biblia, leen su palabra, escuchan la música, van a la iglesia, pero no hay el temor de Dios. ¿Por qué? Porque en el temor de Dios existe solamente cuando es el principio de la sabiduría. ¿Cómo nos vienen las cosas a nosotros? Cuando nosotros somos sabios. ¿Y cómo somos sabios? Cuando hay temor de Dios. Cuando sabemos que vamos a hacer algo, que sabemos que no está bien hecho, simplemente no lo hacemos porque le tememos a Dios. Pero como no le tememos a Dios, lo hacemos nada más. ¿Y qué es lo que, qué es lo que no tenemos? Es sabiduría de parte de Dios. Dios quiere revelarnos cosas maravillosas para que usted esté contento, para que esté sano, para que tenga unos soles en su bolsillo, para que usted pueda vivir tranquilo, en paz. No está preocupándose que si mañana voy a comer, que si mi hijo, etcétera, etcétera, que si mi esposa va a pasar esto. Amados hermanos, los, las grandes cosas que Dios tiene para nosotros no tiene límite. Y Dios desea revelarnos grandes y cosas maravillosas. Por lo tanto, quiero exhortarlo a que usted no se ahogue en un vaso de agua. No le pare bola a los problemas que tenga a su alrededor. Dele gracias a Dios en todo. Dele gracias a Dios en las dificultades, como lo hizo Job cuando Dios le quitó sus hijos, le quitó su dinero y le quitó su salud. Y hasta su esposa le dice, maldice a tu Dios y muérete. Y él dice, voy a agradecerle a Dios solamente por lo bueno. ¿Acaso no le voy a agradecer por lo malo? Amados hermanos, hay ciertas palabras que ya deben salir de nuestros labios, de nuestro vocabulario, como son pobrecito, no tiene para comer, pobrecito. Esas palabras ya no se pueden mencionar en los hijos de Dios, porque dentro del reino de Dios no existen pobrecitos, solamente hay bienaventuranzas, hay tesoros, hay cosas maravillosas para usted y para mí. Y no tiene nada que ver con lo terrenal, tiene que ver con lo eterno, con la vida eterna, con lo espiritual. Por eso es tan importante que una y otra vez volvamos a los caminos del Señor, retornemos y queramos buscar ese misterio que Dios tiene para nosotros. Hay muchas cosas que Dios nos quiere revelar, pero está en usted y no en Él. Dios ya nos dio todo. Y con esto acabo. Quiero en esta noche hacer una oración por usted y por mí, amados hermanos, para que ya dejemos nuestra vieja manera de vivir. Dejemos el pasado atrás, que el día de mañana usted se levante con ese deseo, con ese gozo de poner su música, que si sus hijos se levantan de mala, no le pare bola, póngale música, dígale, hijito, Dios te bendiga, que te vaya bien en el colegio, a ti esposa, esposo, que Dios te guarde. Llama a tu enemigo, llama a alguien que hace tiempo que no lo has llamado, llámalo con toda confianza, dale un saludo y dile, el Señor te ama, aun si lo rechaza. Aun si esa persona no quiere escuchar, Dios te bendiga, Dios te guarde y Dios te multiplique. Vamos ahora.